Bienvenido a este recinto legislativo, ciudadano González Reyes. Juan, es un honor tenerlo en este recinto. Omitiré la lectura de la convocatoria que establece el formato de entrevistas y se lo diré de manera puntual, por previo acuerdo de esta comisión. El formato consiste en 10 minutos en donde usted hace su exposición. La exposición es sobre un tema libre de transparencia, sobre su trayectoria profesional. El tema, reitero, es libre. Posteriormente, los legisladores aquí presentes haremos una serie de preguntas en un tiempo no mayor a 3 minutos por cada uno. Esta urna tiene preguntas que las cuales fueron hechas en el micrositio de la Asamblea Legislativa, algunas llegadas por sociedad civil vía correo electrónico, están puestas en esta urna. Esta urna se le acercará, usted tomará la pregunta de forma aleatoria y contestará la pregunta junto con la de los legisladores en un tiempo no mayor a 5 minutos. Esa es la dinámica. Después la Secretaría Técnica lo invitará a salir del salón de sesiones para poder seguir nosotros con el proceso de entrevistas. ¿Alguna duda? No. Entonces, no habiendo dudas sobre el formato de la entrevista, lo invitamos a ejercer su derecho de la propia entrevista hasta por un tiempo no mayor a 10 minutos y mucha suerte en la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco la oportunidad que me brindan para poder presentar una serie de consideraciones respecto a ser considerado comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Tengo la experiencia, el conocimiento en la materia, pues llevo más de 4 años viendo estos temas. Actualmente me desempeño como secretario del Comité de Transparencia, como secretario ejecutivo del Comité de Archivo del Instituto Electoral. También cumplo la función de enlace en materia de protección de datos personales. Soy responsable de la unidad de transparencia del Instituto Electoral. Día a día estamos atendiendo solicitudes de información. También en algunos casos clasificamos información. Entonces estoy en esta dinámica del día a día, ¿no? Entonces, estoy convencido que el derecho humano de acceso a la información pública no debe de tener restricciones y su ejercicio se materializa cuando las personas solicitan a los sujetos obligados la información que resulta de su interés mediante los medios jurídicos, administrativos, materiales destinados para ello y reciben la información en el medio y modalidad requeridos sin que deba existir justificación alguna para su utilización. Desde mi punto de vista es un avance sustancial la generación de la unidad de transparencia en cada sujeto obligado, que sustituyó a la Oficina de Información Pública, toda vez que se cuenta con personal profesional, con mayores funciones, con atribuciones, hay un responsable, hay personal exclusivo para atender las solicitudes de información pública y para el ejercicio de derechos ARCO. Se encarga de formular y llevar a cabo un programa anual de capacitación en materia de acceso a la información pública y apertura gubernamental, de fomentar la cultura de la transparencia y de operar sistemas digitales eficaces que garantizan el derecho de acceso a la información. Estoy completamente de acuerdo en que el derecho de acceso a la información constituye un referente para la rendición de cuentas y la apertura gubernamental, pues la información debe ser un bien público accesible para todas las personas. La información pública ordenada y sistematizada permite que los funcionarios públicos se encuentren bajo el escrutinio público, inhiben actos de corrupción y opacidad en el manejo de la información. Uno de los temas que falta profundizar y posicionar en la Ciudad de México es el que se refiere a la debida protección de los datos personales. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México debe diseñar una campaña de difusión para promover la confidencialidad y secrecía de los datos pertenecientes a las personas
y garantizar la autodeterminación en el uso y tratamiento de los datos personales. Otro tema rezagado que tenemos en la Ciudad de México es el del archivo, pues los archivos constituyen la memoria histórica de las instituciones y las personas. Son el reflejo de las actividades por ellas desarrolladas y surgen en el momento en que los hombres deciden plasmar sus ideas sobre algún soporte. Esta documentación pública es el elemento central para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Aseguran una adecuada rendición de cuentas y simplifican la localización de los documentos que son útiles para la investigación histórica, científica y social. Desde el Instituto de Transparencia se puede hacer una reingeniería del adecuado funcionamiento de los archivos, que son los pilares fundamentales, el de la transparencia, el de la protección de datos personales y la debida integración de los archivos. El proceso de transición del InfoDF al Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México será un proceso complejo, con recursos insuficientes y con vencimiento de plazos. Tengo la experiencia y el conocimiento para apuntalar este proceso de transición, pues estuve en la construcción de lo que fue el Instituto Electoral del Distrito Federal, ahora Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estoy convencido que en este proceso de cambio, de generar ponencias a partir de los comisionados y las comisionadas ciudadanas, se podrá participar de mejor manera en eficientar todo el proceso de la conducción de la transparencia, la protección de datos, la debida integración y administración de los documentos. Por eso, en esta ocasión, hago estas propuestas para poder integrarme como comisionado ciudadano. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su puntual exposición, ciudadano González. Haciendo uso de la palabra ahora a los diputados, conforme al protocolo establecido, le cedo el uso de la palabra al diputado José Alfonso Suárez del Real para hacer sus cuestionamientos pertinentes en un tiempo no mayor a 3 minutos. Adelante, diputado. Con su venia, señor presidente, un placer y un honor recibirle, maestro González. Hablo de un tema apasionante y me gustaría que pudiera profundizarlo más. Los archivos y la reingeniería en función a garantizar el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas de lo antiguo y de lo moderno. Y pregunta concreta, ¿cómo procesaría usted la integración de su propuesta con la Ley de Archivos de la Ciudad de México que está vigente y que una vez más es más avanzada que la Ley de Archivos Federales que está en debate sobre de qué forma se va a sortear este concepto de la archivonomía estrictamente historicista o el archivo como un insumo fundamental de rendición de cuentas en materia de administración pública. Por sus respuestas, gracias, maestro. Muchísimas gracias. Ahora le cedo el uso de la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo. Muchas gracias, diputado presidente. Estoy revisando la evaluación que tiene el Instituto Electoral en materia de su portal de transparencia. Debo señalar que es bastante alta, pues una de las más altas, sin llegar al 100. De la experiencia que ha tenido para lograr este número, ¿cuál considera usted que pudiese ser la que mayor pudiese aportar desde el instituto? Gracias, diputado. Bajo su experiencia en una institución como es el Instituto Electoral, ¿cuál considera usted, ya siendo posiblemente comisionado,
¿Cuál es la mayor fortaleza de la ley aprobada de protección de datos personales de la Ciudad de México en comparación a la ley general o las legislaciones del resto de las entidades? La segunda pregunta sería, ¿podría considerarse la rendición de cuentas como un derecho humano? Por sus puntuales respuestas. Bueno, ahorita. La urna. Ahora vamos con la urna. Y si nos pudiese leer Claro. la pregunta. Dice, de acuerdo con el artículo 6º constitucional, ¿quién tiene la facultad de presentar recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué medio de defensa tienen los sujetos obligados frente a las resoluciones de los órganos garantes? Excelente. A partir de este momento, tiene, para no anotarla, puede dejársela ahí. Ok. Y ahorita la ingresan a la urna. Tiene a partir de este momento 5 minutos para sus puntuales respuestas. Muchas gracias. Muy amable. En el caso de los archivos, me parece que es importante que nosotros entremos en un proceso de la revisión de la actual ley de archivos, de tal forma que podamos nosotros desarrollar todo un sistema de archivos digitales. Ya no solamente hablar de archivos documentales, sino entrar en el proceso de los archivos digitales, de tal forma que dejemos claro cuáles son los documentos que van a estar a disposición del archivo histórico. Ya no solamente la parte de los documentos que tienen que ver con la parte de del día a día o del procedimiento en el cual se está desarrollando, sino desde ahorita que se defina el catálogo de disposición documental que permita definir hacia dónde va el documento y sobre todo si va a la parte del archivo histórico y su proceso de digitalización. Y entonces en ese proceso también implica que ya internamente en las instituciones de gobierno o en los sujetos obligados, eso permita que haya firma electrónica y que la notificación de varios documentos pueda ser incluso en forma electrónica, que ya no tenga que llevarse el acuse con el expediente, con los documentos, sino desde la propia red poder construir este intercambio de documentos a partir de forma electrónica. Me parece que es algo que habría que revisarlo dentro de la propuesta que pudiera haber en la modificación de la ley de archivos. Y ciertamente a nivel nacional ni siquiera hay ley general de archivos, o sea, hay un rezago impresionante, ¿no? Pero incluso dentro de los sujetos obligados de la Ciudad de México, también varios sujetos obligados han abandonado el tema del archivo, porque lo dejan a compañeros que realmente no se han especializado al tema de archivo, sino simplemente, ahí te dejo los expedientes, ahí como quiera, pues manténlos apilados, y ya después vemos cómo los vamos ordenando. Entonces, no, desde ahorita definir el tema de la disposición de los documentos, ¿no?, en términos de lo que va a ir al archivo histórico, ¿no? Con relación a lo del portal de transparencia, me parece que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha logrado colocar en tiempo la información, pero sobre todo dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el InfoDF, pero incluso a nivel nacional dando cumplimiento a los formatos establecidos por el Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? Hemos logrado eso, pero lo que sí me parece que es algo muy importante que tiene que hacer el Instituto de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es posicionarse frente al INAI, porque en ocasiones hay una cultura vertical por parte del INAI de esto es lo que se va a hacer, ok, vamos a cumplir con la parte que establece la ley, pero sin embargo hay otros elementos que hemos innovado y que son aportaciones importantes, por ejemplo, con la parte de gobierno abierto, transparencia proactiva, ¿no?, que no es solamente cumplir con los documentos que te obliga la ley, sino entregar documentos sistematizados, o sea, entregar productos que permitan la interpretación de un resultado cualitativo o cuantitativo con relación a la rendición de cuentas. Entonces, esa es la parte que me parece que es muy importante destacar
Y en términos, muchas gracias. En términos del artículo 6 constitucional, quien tiene la facultad de presentar recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también tiene el InfoDF esa facultad de poder presentar controversias constitucionales, la misma Asamblea Legislativa, el mismo jefe de gobierno. Entonces, me parece que se abren esos espacios para poder controvertir. Hay una controversia actualmente del INAI con relación al sistema local de transparencia. Aún no se ha resuelto, eso es algo que está pendiente. Habría que ver cómo se resuelve, porque me parece que es un elemento de avanzada que las entidades federativas tengan su propio sistema de transparencia y su propio sistema de combate a la corrupción. Por su atención, pues muchas gracias y agradezco el espacio que me han brindado para poder proponer varias iniciativas que ayuden a fortalecer el tema de la transparencia, la protección de datos y los archivos. Muchísimas gracias, ciudadano González. Quedamos en espera de los resultados y a nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, le instruyo a la Secretaría Técnica que lo invite a salir respetuosamente de este salón de sesiones, esperando tenga una excelente noche. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches.